marido. Este tiempo hemos estado viendo en este inicio de año acerca de la importancia de tener buenos planes. Buenos planes se entiende unos planes donde se tiene en cuenta a Dios, unos planes espirituales. A esto le hemos añadido que es muy importante ser personas de palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque si no somos de palabra, si no somos cumplidos, si somos irresponsables, pues ¿de qué sirve un buen plan? No lo vamos a cumplir. Luego de eso hemos visto que para poder vivir haciendo la voluntad de Dios, también es necesario morir a nuestros sueños. Pero es morir a nuestros sueños para vivir lo que Dios soñó para nosotros, que es muchísimo, muchísimo mejor. El problema es que a veces no morimos a nuestros sueños, también lo estudiamos, porque le tenemos miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Y cuando le tenemos miedo a la muerte, pues en realidad lo que tenemos es miedo a dejar este mundo, y si tengo miedo a dejar este mundo, pues tampoco voy a querer dejar los sueños. Y el asunto complicado allí es que Satanás, dice la Escritura, utiliza el miedo a la muerte, ¿sí?, para manipularnos. Ahora, ¿por qué? Por no creer en la resurrección, también ya lo estudiamos. Sin embargo, vimos que Jesús dijo que el resucitar no era ninguna maravilla, sino que el resucitar es algo que va a ocurrir a absolutamente todos los hombres. El problema es que quien no cree en la resurrección no se prepara para ella. Y quien cree en la resurrección obviamente debe tomar la decisión de resucitar para vida y no resucitar para condenación. ¿Qué necesitamos para resucitar para vida? Pues bueno, la salvación no es por obras. Lo que define que vayamos a resucitar para resurrección es nuestra fe. Obviamente una fe efectiva, una fe que nos lleva a obedecer. Porque quien no sigue las instrucciones de Dios, ¿cómo decir que confía en Dios? Quien no sigue las instrucciones del médico, ¿cómo decir que confía en el médico? Entonces debe ser muy claro eso. Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, pues no estamos confiando en Dios. Hay un ejemplo muy hermoso en la Escritura de lo que es esta auténtica fe. Y lo más increíble es que lo encontramos en un fulano que no era del pueblo judío, parecido a la mujer sirofenicia que asombró al Señor por su fe, y tampoco era del pueblo judío, pero confió en la misericordia de Dios. En este caso es un soldado romano que tiene su enfermo, sufriendo de una manera espantosa, y él se acerca a Jesús para pedirle sanidad. No aparece ni siquiera el nombre de este señor, pero lo que sí dice la Escritura, y es la razón por la cual vamos a ver este pasaje, es que dejó maravillado a Jesús. O sea, Jesús se maravilló por la fe de este hombre. Y no hay ningún otro hombre en la Escritura que haya dejado asombrado, maravillado a Jesús. A veces nosotros lo dejamos maravillado por nuestra incredulidad, ¿no? Pero por nuestra fe difícil. Qué bueno sería que lo maravilláramos por eso. Ahora, irónicamente, este es un soldado, como dije, romano. Y digo irónico porque hay ciertos grupos religiosos que aceptan la Biblia como palabra de Dios, pero que dicen que pertenecer al ejército, ir a la guerra y hacer ese tipo de actividades que hace un soldado, que eso no agrada a Dios. Entonces por su fe se niegan, eso meten tutelas porque no quieren prestar servicio militar, porque consideran que es una actividad que ofende a Dios. Sin embargo, no vemos en todo el diálogo que Jesús recrimine la profesión de este hombre. Cuando habló con la mujer con la mujer caída en adulterio, fue muy claro Jesús, ¿sí? Ni yo te condeno, vete y no peques más. En el caso de este soldado, en ningún momento le dice que es una mala profesión, y obviamente un soldado, pues cuando va a la guerra, pues tiene que matar a su prójimo. Pero bueno, lo más importante de esta historia es por qué Jesús quedó maravillado por la fe de este hombre, para que Dios nos permita seguir su ejemplo. Dice el pasaje así, Mateo 8:5 en adelante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión
rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, que lo que está manifestando es que aún por encima de sus discípulos, este hombre manifestó una fe muchísimo más grande. Ahora, ¿qué es lo más importante de la actitud de este hombre? Lo más importante es que este hombre está reconociendo la absoluta soberanía y la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Eso es lo que este hombre está reconociendo. Está reconociendo que absolutamente nada se mueve si no es con el control de Dios, y que cualquier cosa que Dios ordene por encima de la lógica, por encima de lo que sea, o sea, gravemente enfermo y atormentado, pero si usted dice, con que usted diga es suficiente, el asunto va a pasar. O sea, que lo que maravilla a Jesús es eso, ¿sí? La claridad con que este hombre reconoce la soberanía y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Yo creo que en esto pues no me he rajado, porque en esta iglesia yo he insistido durante mucho tiempo y más de una vez en este asunto de la soberanía de Dios. Porque cuando uno reconoce la soberanía de Dios y entiende que Dios es bueno, pues ese reconocimiento le permite a uno vivir de manera tranquila. O sea, si Dios está en el control de todas las cosas, ¿por qué voy a perder el gozo? Si Dios está en el control de todas las cosas, yo puedo tener paz. Sé que estoy bajo el cuidado de la poderosa mano de Dios. Que es que fulano, que sutano, que la influencia, no importa lo que la gente planee, ¿sí? Estoy bajo la soberanía de Dios, estoy bajo su autoridad. Me ha dicho que me ama, que tiene planes maravillosos para mi vida. Yo puedo descansar, ¿sí?, en esa situación. Ahora, cuando entendemos esto con claridad, cuando lo creemos, sabemos que Dios es soberano, Él es la máxima autoridad, y por lo tanto en cada situación que Dios provea a mi alrededor, solo tengo que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y el resultado será que el plan de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Pero obviamente para poder hacer la voluntad de Dios en medio de las situaciones soberanas que Dios ha organizado, ¿qué necesito yo? Pues necesito reconocer la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios. Porque si no sabemos quién manda, dónde manda, ¿cómo entonces vamos a obedecer? Ahora, si Jesús quedó maravillado por esta percepción tan clara de la soberanía y la autoridad que este hombre reconocía en él, es porque no es algo muy común. ¿Sí? Es porque no es algo muy común. De hecho, cada vez que nosotros nos sale una queja, ¡ay! Ahí en ese momento estamos ignorando, ¿sí?, la soberanía y la autoridad de Jesús. Sí, lo estamos ignorando y por eso nos estamos quejando como si las cosas las estuviera manejando el diablo o como si cualquier cosa extraña sucediera. ¿Por qué? Porque no es muy común tener esta claridad. Es decir, muchísimos creyentes que manifiestan su intención de obedecer al Señor, de seguir al Señor, continuamente fallan. ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad de Dios. Ahora, si no reconozco la autoridad de Dios y quiero servir a Dios, pues ahí entramos en una categoría muy rara, ¿sí? Quien no conoce a Dios, ¿acaso puede servirle adecuadamente? Quien no reconoce la autoridad, quien no sabe cómo es que Dios maneja u ordena las cosas, ¿cómo entonces le va a hacer caso? Entonces, quien pretende servir a Dios sin reconocer su autoridad es una persona religiosa. Las personas religiosas sirven a Dios a su manera, de acuerdo a lo que ellos creen, y pasan por alto las instrucciones de Dios. Y obviamente eso es malo para ellos, y es malo porque dan un mal testimonio acerca del cristianismo. Esas personas religiosas son las que enseñan cosas como esas. No, es que meterse al ejército es pecado. Y si uno piensa con una simple lógica, uno dice, bueno, y si no existiera el ejército, ni la policía, ni los jueces, ¿cómo viviríamos? Si existiendo ellos el mundo es como está y los poderosos abusan de los débiles, aún existiendo este tipo de autoridades,
¿Qué tal que no existieran? O sea, la ley del más fuerte, el más grande, le andaba pegando a todo el mundo, robando a todo el mundo. Sería terrible. O sea, la simple lógica dice necesitamos autoridad. Entonces, ¿cómo pretenden ellos vivir en el mundo cuando por un lado pueden decir necesitamos autoridad, pero por otro lado dicen no, pero quien se meta de policía pues está en pecado, o quien se meta al ejército es un absurdo, ¿sí? Más aún, ellos pueden argumentar, pero es que la escritura dice no matarás, ¿sí? En los 10 mandamientos dice no matarás, pero las cosas no son tan simples. Si en los 10 mandamientos dice no matarás, ¿sí? Entonces yo podría comenzar a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿será correcto golpear a una persona? Uno dice no. Una vez se me atrancó una sobrebarriga aquí, no me pasaba, me estaba ahogando y comenzaron a darme golpes en la espalda. Entonces uno dice, no, pues en ese caso sí. Entonces no es tan simple como, ¿sí? No, que el fulano se está ahogando y el salvavidas lo va a coger y está desesperado y le da un buen golpe para que no se ahoguen los dos. ¿Será bueno? ¿Será necesario? Claro que sí. El fulano va a violar a una muchacha y aparece otro y lo único que encuentra es darle un par de patadas, un par de golpes para detenerlo. ¿Será bueno? Claro que sí. El ejército enemigo viene a destruir mi barrio y yo estoy en el ejército y en mi barrio está mi familia, pues si echan plomo, yo echo plomo para defender a mi familia. ¿Será correcto? Por supuesto que sí. O sea, cuando uno ve esos ejemplos que son de la vida real, uno podría irse al otro lado y decir, matar es bueno. ¿Sí? Pero la respuesta no es matar es malo ni matar es bueno. La respuesta es, ¿cuándo se debe matar? La pregunta, perdón, es ¿cuándo se debe matar? Pues se debe matar cuando sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Y allí es donde entramos nuevamente al punto importante. Si no conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo poder saber cuándo matar y cuándo no matar? ¿Pero acaso Dios puede ordenar matar? Claro que sí. En el viejo pacto había 22 pecados capitales. Se dice pecados capitales porque lo que pasaba es que cualquiera que infringiera sus pecados, el castigo era la muerte. Y era una orden de Dios que tenía que ser cumplida. Por ejemplo, dice Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás viva. O sea que más de una bruja en esta época, si estuviera vigente el nuevo pacto, habría que acabarla. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Sí? El que ofreciese sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ahora, a la persona religiosa le parece terrible estos fuertes mandatos de Dios, porque en primer lugar, por su falta de fe, no entienden lo que es la muerte. Ya estudiamos que la muerte es el momento precioso de ir a la presencia de Dios, pero ellos no lo ven así por su falta de fe. Y en segundo lugar, porque no perciben el daño que una hechicera puede hacer, ¿sí? Torciendo la fe de los demás. O la corrupción que puede traer a un pueblo a aceptar que los hombres estén cohabitando con bestias. ¿Sí? O sea, ese tipo de corrupción trae mucho daño. O el ofrecer sacrificios a otros dioses como si hubiese en otro dios salvación. O sea, son pecados que invitan a la gente a alejarse de Dios y a la condenación eterna. Por lo tanto, la muerte para estas personas resulta en un beneficio para los demás. De hecho, cuando la pena de muerte, estoy leyendo del viejo pacto, la pena de muerte fue eliminada cuando fue eliminado el viejo pacto, pero Jesús sigue hablando de lo grave que son estos pecados cuando enseñó lo siguiente, Marcos 9:42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Pues una piedra de molino, una piedra de este tamaño, redonda, gigantesca, en el cuello y al mar. ¿Qué le está diciendo? Que en lugar de hacer tropezar la fe de una persona es mejor que lo cojan y lo maten. Obviamente el énfasis no está en que debemos matar a aquellos, estilo los de ISIS, a aquellos que trastornan nuestra fe, porque insisto, el viejo pacto fue eliminado y con él la pena de muerte. Pero sí está mostrando lo terrible que es el pecado de hacer caer en la fe a los demás para que no hagamos lo mismo. También era una norma bajo el viejo pacto, Levítico 29.
todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y esta palabra que fue traducida como maldecir, también significa hablar mal de, hacer insignificante, hacer despreciable, disminuir. De donde podemos deducir que no solo se trataba de aquel que ofendiera a su padre insultándole, diciéndole groserías o deseándole mal, sino que el hecho de hablar mal del padre es como llevar a forma efectiva, o sea, lo maldigo deseándole mal o hablo mal de él haciéndole mal. O sea que viene a ser lo mismo. Cualquiera que ofendiera a su padre insultándole o deseándole mal, sino que hablara mal de su padre, mostrándolo disminuido, despreciable, pecador, dice, ese hombre, ese hijo o esa hija deberían ser muertos. Ahora, la razón de ordenar la muerte para los hijos no es que fuera mentira lo que estaban diciendo, podía ser verdad. Si era verdad, en tal caso la Escritura muestra que a los padres se les debe corregir si es necesario con todo respeto, pero lo que no era aceptable es ir a maldecir, a hablar mal del padre, ¿sí? A contar los pecados del padre o lo que creían que estaba mal del padre a otras personas. Ahora, bajo el nuevo pacto, obvio, no existe la pena de muerte para los hijos que hablan mal de los padres, pero se mantiene el principio, ¿sí? Y no solo respecto de los padres, sino que dice que cualquier persona que peque, ¿qué debe hacer usted? Ir y hablar a solas con ella. Pero si usted ve a una persona pecando y va donde otras personas a comentarle el pecado de esta persona, usted ya está fallando en seguir las instrucciones de Dios. Se debe hablar con esta persona y si la persona corrige su comportamiento, pues el asunto queda allí. Si la persona insiste en su pecado, pues se va con testigos después de haber ido solo y se insiste en el asunto, y si ya pues no hace caso y se haga de cuenta que no es creyente como gentil y publicano. Ahora, ¿por qué pedía la muerte para aquel hijo que hablaba mal de su padre o que maldecía a su padre? Porque el padre representa la autoridad de Dios en el hogar. Y si un hijo no es capaz de respetar a su padre que ve, ¿qué va a respetar a Dios que no ve? Y por eso era tan serio el asunto, ¿sí?, de maldecir o hablar mal de los padres. Sin embargo, este comportamiento de gente que sirve a Dios y no respeta a sus padres, pues es muy común. Es producto de, insisto, la religiosidad y de tratar de servir a Dios sin entender los principios de autoridad, ¿sí?, que Dios ha establecido para servirle. También decía bajo el viejo pacto, Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. La soberbia es esa actitud que a veces cuando usted le dice a alguien que la embarró, luego él con soberbia le reconoce que la embarró, y usted sale regañado también, ¿sí? Y es aquí como lo muestra el pasaje, la actitud que lleva a no obedecer. Y obviamente, o a juzgar con dureza. Si ponemos atención a todos estos pecados que eran castigados con la muerte, notaremos que en todos la idea es ir contra la autoridad directa o contra la autoridad representativa de Dios, contra sus autoridades delegadas. Y como todas esas acciones promocionan la rebeldía, por eso dice, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Cómo? Pues cuando el fulano, ¿sí?, que actuaba con soberbia o que maldecía a su padre, lo apedreaban, pues los otros, como quien dice, corticos, ponían cuidado. Mire, era tan tremendo, o es tan tremendo este asunto de la autoridad, que mire lo que dice Deuteronomio 21:20. Está hablando del hijo desobediente. Dice que los padres deben sacarlo, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo me imagino, ¿sí?, cómo es de importante el respeto a la autoridad, el respeto a los padres, que los mismos papás tenían que sacar a los hijos.
Y uno no se imagina esa situación. De golpe el papá diría, mi amor, ya saquemos a nuestro hijo que es un rebelde. De golpe la mamá, ay no, mi hijo no, todavía no, espere, démosle otra oportunidad. O sea, pero era tan tremendo es tan tremendo este asunto de la autoridad que los mismos papás tenían que sacar a los hijos que eran desobedientes, que no lo respetaban, para que fueran ejecutados. Y cuando uno pelado del barrio lo apedreaba por desobediente, ¿qué pasaba con el resto de los pelados? Se ponían las pilas. Sí, porque decían, uy, no, la cosa es seria, me puede matar. ¿Eso es lo que pasa en la actualidad? Absolutamente no. En la actualidad vemos a los gobiernos y a las entidades y a las organizaciones y a las ONG, ¿sí?, haciendo leyes para proteger el pecado y para proteger a los pecadores. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y por eso vamos a llegar a tener un mundo terriblemente corrupto, ¿sí?, porque cada vez se irá defendiendo más el pecado y a los pecadores, y cada vez se buscará atacar a aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios. Ahora, el asunto es que este pecado pues no solo ocurre en el mundo, sino en la iglesia. En la iglesia también aparecen personas que, no teniendo autoridad, buscan enseñorearse de personas bajo, o sea, que no están bajo su autoridad, y terminan ordenándoles hacer cosas que no son la voluntad de Dios, que tampoco ellos hacen. Y en las cosas que sí debieran ejercer autoridad, pues en ese caso no lo hacen, o sea que el daño es por todos lados. Por ejemplo, algunos creyentes, algunos padres han llenado a sus hijos de prohibiciones y obligaciones que no ayudan a su vida espiritual. Pero en las cosas que sí son importantes para su vida espiritual, ahí sí no le ponen cuidado. A veces cuando yo he planteado esto me preguntan, pero bueno, pero si mi hijo no quiere venir a la iglesia, ¿cómo lo obligo a venir a la iglesia? Él no quiere venir, está furioso, él no quiere venir a la iglesia, ¿cómo lo obligo? Pues cuando me hacen la pregunta yo digo, bueno, allí hay un gran desenfoque, porque todavía está regido por pensamientos pues muy del mundo, ¿sí? Todavía se guía por los valores del mundo y por eso toma esas decisiones. Y entonces yo les pregunto, ¿y si su hijo, si su hija quiere salir desnuda a la calle, usted la deja? Si no, papá me dio, no me quiero vestir, yo quiero ir en pelota, no, yo quiero irme así. ¿Usted lo dejaría ir a desnuda? Más sencillo, ¿y si no quiere ir al colegio? No, y no quiere ir al colegio, ¿qué hace usted? Ah, bueno, mijo, quédese ahí, tranquilo, no vaya al colegio. ¿Y si no quiere comer? Ah, no, tranquilo, muérase de hambre ahí. No importa, no coma. No, entonces la gente dice, no, o sea, si usted lo obliga a vestirse, si usted lo obliga a estudiar, si usted lo obliga a alimentarse, ¿qué razón tendría usted para no ordenarle ir a la iglesia? Cuando es algo que trae beneficio en esta vida y por toda la eternidad. O sea, no, ahí sí no. No, pero ¿cómo lo obligo a la iglesia? Pues así como lo obliga a comer, así como lo obliga a vestirse, así como lo obliga a ir al colegio, pues oblíguelo a ir a la iglesia. Pero por cuestión de valores, sí, le parece más importante que estudie que vaya a la iglesia. Le parece más importante que conquiste el mundo a que se salve. Entonces son cosas que están completamente desenfocadas. A veces yo he insistido, pero no hacen. Y la razón por la cual no lo hacen es porque no confían en que lo que Dios ha ordenado es realmente bueno. Todavía hay mucha religiosidad y aunque manifiestan querer hacer las cosas bien, todavía siguen guiándose por los valores del mundo. La Escritura nos habla de esta incredulidad cuando dice en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, mientras estamos vivos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muestra que es tal nuestra incredulidad que podemos poco a poco ir pasando por alto las cosas que Dios dice, y ya aquí no le hago caso en esto, y luego no le hago caso en esto otro, y llega un momento en que estoy pero fuera de foco, desobedeciendo a Dios prácticamente todo el tiempo, pero creyéndome buen cristiano, creyéndome un siervo de Dios, pero desobedeciendo a Dios, no respetando a las autoridades.
Dice que la razón de hacer esto es que, dice, es un corazón malo que se aparta del Dios vivo. Pero si usted pregunta las intenciones de estos padres o de estos siervos de Dios, de estos jóvenes que quieren hacer la voluntad de Dios, ellos no, yo quiero servir a Dios, pero estás desconociendo la autoridad, no estás respetando la autoridad. Sí, entonces ¿cómo pretende servir a Dios haciéndolo? Pero entonces hay ese enredo en el corazón, como mi intención era buena, pero no se trata solo de intenciones, se trata de creerle a Dios y seguir, ¿sí?, sus instrucciones. Yo recuerdo que al comienzo de mi vida cristiana yo caía en eso. Cuando me decían o me hacían ciertos desafíos de fe, yo decía, no creo y no hay nada que hacer, yo no creo. Y cuando me insistían en que debía creer, yo no entendía que era una decisión. Sí, yo pensaba que si sentía así, si no, no. Entonces yo simplemente les decía a mis líderes, a mis pastores, vea, yo no me voy a sentar ahí a decir creo, y voy a terminar con fe así de que no creo, no hay nada que hacer. Claro, al pasar el tiempo, al ver la escritura, entendí que esa respuesta mía era necia, ¿sí?, que lo único que estaba manifestando era la maldad de mi corazón, que si hay alguien al que le debo creer, al único que realmente le debo creer es a Dios, y era el único que no le creía y le creía a todo el mundo, eso es maldad en el corazón. Y es por eso que es tan grande esta maldad que necesitamos del Espíritu Santo para que nos convenza de esta realidad. Jesús dijo, San Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que los hombres no somos medidos por Dios solo por nuestras acciones, sino más que todo por nuestra fe. Una fe correcta que nos lleva a respetar la autoridad y a hacer la voluntad de Dios. Una fe como la de este centurión que maravilló a Jesús. Una fe que nos debe llevar a reconocer la autoridad de Dios y a sujetarnos a ella. Ahora, si volvemos a leer Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué dirá Dios vivo? ¿Por qué hace énfasis en el Dios vivo? Yo creo que la razón es porque muchos de los que se apartan de Dios están convencidos que están con Dios. Y más o menos la idea es que, por ejemplo, dice la escritura, que no sé si ustedes lo entienden así, pero cada vez que yo digo dice la escritura es igual a decir Dios dice. Sí, la escritura es como, es el mismo personaje de Dios. Dice que no debemos dejar de reunirnos en la iglesia. Sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que dice, no, yo no he vuelto a la iglesia, pero yo sigo muy bien con Dios, no me he apartado de Él? Ah, ya. Una persona que no se reúne en la iglesia como Dios le ha ordenado, es decir, una persona que anda rebelde a los mandatos de Dios, ¿por qué insiste en decir que anda bien con Dios si no va a la iglesia? O sea, ¿tiene sentido? Ahora, que una persona se cambie de iglesia, hay razones válidas, claro. Que una persona se aleje de una iglesia porque la considera que no es de Dios, sí, puede ser válido. Pero que no vaya a ninguna iglesia, como si no existiese ninguna iglesia de Dios, pues ahí sí como que no es muy aceptable. Sí, listo, no vaya a una iglesia mala, pero a alguna iglesia debe ir. Si la iglesia es lo que Dios ha instaurado en la tierra y ha pedido que asistamos, que nos congreguemos, que nos unamos en un cuerpo, ahí está el principio de autoridad. Alguien que anda solo, pues anda en rebeldía, no está aceptando el principio de Dios. Mire, hay testimonios de personas que no han logrado encontrar una iglesia en el lugar donde están. Creo que ustedes conocen a Oscar. Oscar está por allá en un pueblito en Pasto y me escribió diciéndome, hemos ido con mi familia a varias iglesias buscando apoyar a la iglesia, sí, con nuestra labor, pero no hemos podido encontrar una buena iglesia, todas están pero pifiadas, tirando a lo material. Yo he escuchado testimonios, ¿sí? Hay gente, ¿sí?, que estando en cierta localidad no encuentra una buena iglesia, pero al menos, ¿sabe qué han hecho? Se han pegado a través de internet a una buena iglesia y hasta fieles son con los diezmos. O sea, entienden que es un mandato de Dios y obviamente se sujeta. Pero si una persona dice que no, que ninguna iglesia, porque las iglesias están mal, no, debe buscar una iglesia si está dispuesto a obedecer a Dios. Recuerdo una persona que me dijo que estaba bien con Dios, pero que no era de la iglesia. Le dije, no, pues eso es como si alguien me dice, no he vuelto a ver a mi marido, pero no, mi matrimonio anda muy bien.
Ah, no, pues qué maravilla, ¿no? Debe andar buenísimo, sí. Sí, no he vuelto a la iglesia, pero mi relación con Dios está muy bien. Pero si Dios ordena que no nos dejemos de reunir, ¿sí? ¿Por qué puede decir algo así? Ahora, por supuesto, la persona puede estar legalmente casada y ciertamente todavía tiene marido, al menos en el papel, pero pensar que eso es un buen matrimonio será como complicado. Igual pasa con los que se apartan del Dios vivo. Siguen, pienso, con un Dios muerto. Y un Dios muerto representa la religiosidad. O sea, no es un Dios con el cual yo hablo y Él me dice qué hacer. No, es un Dios muerto. Yo hablo y yo digo y Él no dice nada. Como si fuera una imagen. Eso representa la religiosidad. Un Dios muerto al cual yo no estoy dispuesto a obedecer. Es posible que le hagan muchas peticiones, pero no estoy dispuesto a obedecer. Un Dios muerto significa que no vivo bajo la dirección de Dios. Y repito esto porque es importante, es la maldad en el corazón que nos lleva a ser incrédulos. Esta incredulidad nos aparta de Dios y lejos de Dios vivimos bajo nuestro propio concepto de lo que es bueno y lo que es malo y terminamos siendo, puede que a los ojos de los demás o a nosotros mismos, muy buenos, pero si estamos infringiendo los principios de autoridad, estamos desconectados de Dios. Y obviamente llegan a vivir con tal convicción y con tal engaño que parecen muy buenos, pero no lo es. Nos cuenta la Escritura que en el desierto, cuando Moisés estaba llevando al pueblo hacia la tierra prometida, dice que Coré, Datán y Abirán convencieron a 250 hombres, dice, varones de renombre, los príncipes, y se levantaron contra Moisés. El resultado final fue que esta rebelión trajo la muerte contra los que iniciaron la rebelión y contra todos los que alcanzaron a contaminar. Creo que cerca de 20,000 muertos hubo en esa oportunidad. Ahora, Moisés en ese momento era la autoridad representativa de Dios ante el pueblo. Y aunque Moisés es considerado la más grande autoridad bajo el viejo pacto, el principio de la autoridad sigue vigente para nosotros. Por eso dice la Escritura, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hace aclaraciones de que usted solo se puede someter a las autoridades creyentes o a las buenas, no, es general. Sométase toda persona a todas las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, el mundo está lleno de autoridades. Todo ser humano sobre la tierra está bajo una o varias autoridades, ¿sí? E igualmente las personas que están bajo alguna autoridad, con el tiempo llegarán a tener personas bajo su autoridad. Eso es un principio universal, es la forma como Dios maneja las cosas. Y lo que acabamos de leer es que todas las personas, sin excepción, deben sujetarse a las autoridades. Ahora, para muchos es difícil este asunto porque pierden de vista que cuando Dios nos pide sujetarnos a las autoridades, la razón de hacerlo no es lo bueno que sean las autoridades, sino la razón de hacerlo es que Dios sí quiere que yo me sujete a Él y por lo tanto cumpla el plan que Él tiene para mi vida. Y a veces no entienden la diferencia. El otro problema es que no entienden la diferencia entre sujetarse a la autoridad y obedecer a la autoridad. La sujeción es algo que jamás se puede perder y la obediencia es relativa. ¿Sí? Si mi autoridad me ordena algo que no es correcto, yo con todo respeto no le hago caso. Pero si mi autoridad me ordena algo que es lo correcto, pues no solo debo sujetarme, sino también obedecer. Quienes no lo hacen, dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que no hay excusa, es un principio muy sencillo, pero a veces vamos viviendo la vida cristiana y se nos va olvidando. Y todo se vuelve recochita y se vuelve no sé qué, si sé cuándo, y se comienza a pasar por alto los principios y los mandatos y las órdenes, y no, vivimos una confraternidad muy chévere, pero ya no están haciendo caso, ya no se está respetando la autoridad, ya se comienzan a cambiar los papeles,
Ya comienzan los hijos o la señora a mandar, o comienzan los empleados a mandar. O sea, las cosas se van torciendo como poco a poco, ¿sí? Como que si no hay un látigo, una cosa, la cosa va cambiando. No, es un principio muy claro y Dios dice que quien se opone a la autoridad se opone al Dios mismo. Ahora, si revisamos lo que el centurión hizo, lo primero que notamos es que este hombre llegó con una necesidad y rogó por ella. No exigió, como cuando alguien cree que es una obligación que se le cumpla su petición. No, este hombre suplicó, y eso implica que la respuesta estaba en Dios decidía si sí o si no. A mí me da risa porque lo usamos mucho, ¿no? Un buen descanso, una buena silla, sí, esta es la vida que me merezco. Y yo tengo muy grabado eso en el corazón, nosotros no merecemos nada. Sí, cualquier cosa que Dios nos permita disfrutar es de pura gracia, pero se nos sale, ¿no? Ay, tan rico la vida que me merezco, no. Si somos medidos por la justicia de Dios, merecemos es palo nomás, sí, para el infierno. Y bajo este punto de vista, pues este centurión estaba muy ubicado, no es, te exijo, no, es el colmo, Dios cómo permite esta enfermedad tan dolorosa y tal cosa, y ni se lo lleva ni lo sana. No, este hombre llegó a rogar. Lo que la gente piensa es, sí, como decía la semana pasada, no es justo que Dios permita esta enfermedad, o sea, le echan la culpa a Dios para plantearlo como malo, pero no. Lo segundo que este hombre dice es que él no es digno de que Jesús llegue a su casa. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No se cree bueno, se reconoce como pecador. Pero un pecador que pueda acercarse, como la mujer sirofenicia, a pedirle a Dios en su misericordia que le conceda su petición. O sea, no exige, no se considera digno. Pero pienso que lo más importante es que reconoce con perfecta claridad el principio de autoridad. Vuelvo y leo, Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ahora, esta era una época un poco diferente a la nuestra. Dice que los soldados que cuidaban la tumba de Jesús, ¿sí?, les dijeron a ellos que en lugar de contar la verdad, que la piedra se había movido y que Jesús había resucitado, que dijeran que se habían dormido, dice la escritura. Pero el problema es que si los soldados decían que se habían dormido, lo que hacían con un soldado romano que se dormía es que estando parado le metían una antorcha entre los pies, ¿sí?, y lo quemaban. O sea, el castigo era así de severo. Entonces, claro, este centurión sabía de qué se trataba el asunto y sabía que dentro del ejército romano, o sea, se daba una orden y el que no cumplía la orden, iba al papayo, ¿sí?, lo iban matando. O sea, tiene muy claro eso. Yo ordeno y las cosas se cumplen, es lo que él está manifestando. ¿Sí? Dice, ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora, por supuesto, esta autoridad que este hombre reconoce no solo es para el ejército. En el hogar hay autoridad, en el trabajo hay autoridad, en las universidades, en los colegios hay autoridad, en el gobierno hay autoridad. ¿Cómo funciona esta autoridad? Pues muy sencillo. ¿Sí? El esposo le dice a la esposa, mi amorcito, hoy quiero almorzar frijoles. ¿Qué debe hacer una esposa obediente? Hacer frijoles. ¿O no? O ella le hace otra cosa. Una vez se fue mi pastor de viaje. Yo, como soy hábil en ciertas cosas, yo le hice una oficina, le construí una oficina, un escritorio y todo eso, y cuando se fue de viaje me dijo, hágame un basurerito. Yo, listo. Y cuando yo le iba a hacer el basurerito, la esposa del pastor, que me ha ordenado hacer el basurero, me dijo, ¿usted por qué no me ayuda a pintar el cuarto? Y entonces yo me puse a ayudarle a pintar el cuarto, él se iba 3 días. Y había esos closets de pintura de aceite que uno que echarle como 20 manos y todas ese... Y el colorín colorado fue que le dejé ese cuarto impecable, pero no hice el basurerito. Y cuando yo llegué me pegó una vaciada. Yo esperando que me diera las gracias, que me echara flores por lo bonito que le quedó el cuarto, por cómo le colaboré a la esposa, me pegó una vaciada ni la tremenda. Y yo tenía que reconocer, ¿qué me dijo él? Haga un tarrito de basura. No lo hice. Hice muchas cosas más, pero obedecí. No obedecí. Ese es el principio de autoridad.
Entonces, si su mujer le dice, quiero almorzar frijoles, ¿qué hace la esposa? Pues frijoles. Si la madre le dice a los hijos, mi amorcito, cuando se levante, lo primero que va a hacer es tienda la cama. ¿Qué debe hacer la niña obediente? Levantarse y lo primero que debe hacer es tender la cama. Pues no sé si tirarán la moneda así como el ejército y rebote, no, pero tender la cama, eso es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Si en el trabajo la hora de entrada es a las 7:30, ¿a qué horas debe llegar el empleado? Pues a las 7:29 para no llegar tarde. Si el gobierno dice que hay que pagar los impuestos, si hay que tener licencia para conducir, si hay que respetar las señales de tránsito, ¿qué debe hacer un cristiano obediente? Pues obedecer. Si en la iglesia hacemos curso bíblico, o hay campamento, o miércoles de oración y los invitamos, ¿qué debe hacer el cristiano que pueda, que tenga tiempo? Pues venir a esas actividades. No, que porque no comparte de Cristo, que porque no abre un grupo de oración, que porque no tiene discípulos. Es más, imagínense que todos hicieran caso a esto. No cabríamos aquí, tendríamos que tener una bodega gigantesca. Pero hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Pero eso sí, le oramos al Señor y le agradecemos y lo queremos servir. Pero las cosas que se nos han ordenado las estamos haciendo. Ahora, ciertamente algunos en ciertas circunstancias no pueden obedecer ciertos mandatos y eso es entendible. Yo a veces cuando hablo de la puntualidad hay gente que vive en la Conchinchina, sí, que si llegó 10 minutos tarde está mucho mejor que aquel que vive a la vuelta y llegó a tiempo, sí, porque obviamente uno entiende esas cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos no hacen caso? ¿Porque no tienen tiempo, porque no tienen recursos o porque no tienen fe? Porque no confían en que lo que Dios pide es bueno. No, eso no hagamos, no, tal cosa, no. Tal. Todas las cosas se van volviendo de esa manera y poco a poco se acostumbran a menospreciar la autoridad de Dios y poco a poco se acostumbran a desatender las órdenes de la autoridad y se va endureciendo el corazón y cada vez se hace menos caso a Dios. Igual ocurre en la familia, donde los hijos se acostumbran a menospreciar la autoridad de los padres o la esposa y se quedan con un Dios muerto, haciendo la voluntad de Dios a su manera. Pero ¿será correcto no hacer caso a lo que Dios dice porque tengo mis razones? Es que yo tengo mis razones. Uno se preguntaría, una familia llegó y se reunió conmigo y dijo, me voy de la iglesia. Le dije, ¿qué va a hacer con sus hijos? ¿Se los va a llevar? Claro, ellos me tienen que obedecer. Dije, pues yo como su pastor le ordeno que no se vaya. Dígame, ¿qué va a hacer? ¿También me va a obedecer? ¿Cómo la ve? Así fue. Me voy de la iglesia y sus hijos los voy a obligar, ellos tienen que irse conmigo porque yo soy la autoridad de ellos. Y pues yo soy la autoridad suya, ustedes tienen que quedar acá. Se fue. No, se fue. Pero el punto es ese. ¿Sí? O sea, sí queremos que nos hagan caso al pie de la letra. Pero ¿estamos dispuestos a obedecer? Ah, no, ahí sí no, ¿no es cierto? ¿Qué tal que usted le diga a su mujer que le haga frijoles y cuando llega, ella le dice, no, mi amor, estuve orando y Dios colocó el sentir en el corazón que eran lentejas? Ah, ¿qué haría usted? O que se levantó y vio la cama extendida a sus hijos, no mamá, yo oré y tuve el sentir de que no había que tender la cama hoy. Ah, bueno, mi vida, no hay problema. ¿Así haría usted? O le diría, ¿cuál que Dios le mostró no tender la cama para el chorizo? Mejor dicho, verse la vara. Es que esa es la dualidad tan grande, ¿sí? Que a veces se vive. Queremos que se nos haga caso, pero no somos obedientes. Y obviamente estamos hablando de órdenes correctas, porque si usted me dice, no sabe que ustedes que están de novios, no, ustedes sí tienen permiso de fornicar, porque de aquí a que se casen les falta tanto tiempo, ¿sabe qué? Ustedes sí forniquen. ¿Será que esa es una orden de Dios? O no, es que tú estás tan mal espiritualmente, no, olvídate de los diezmos, no, tranquilo, sigue. No, obviamente estamos hablando de órdenes que tienen un claro respaldo de la palabra de Dios. O de órdenes en las cuales uno no puede decir que no es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que deje salir a mi hija esta noche? ¿O será que no es la voluntad de Dios que...? O sea, uno puede comenzar a hacer muchas de las preguntas y va a quedar en conflicto.
¿Sí? Mis hijos los dejo salir esta noche o no los dejo. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Sí, falta que me pregunten, ¿no? Pero el punto es, ¿quién decide eso? Dios ha colocado autoridades para decidir eso. Sí, eso voy a orar a ver si salgo o no salgo. Sí, suena muy espiritual. Pero ¿qué tanto aceptamos ese tipo de respuestas? ¿Sí? No, ¿y usted por qué se pasó el semáforo en rojo? No, es que estaba orando y Dios me mostró que había que pasarlo en rojo. Y ciertamente uno escucha eso, ¿verdad? No, voy a orar para que Dios me confirme si debo hacer frijoles o no, si debo hacer el curso bíblico o no, o si debo tender la cama o no. Y entonces luego la persona le dice, no, no, Dios me colocó el sentir de que no. Y uno dice, bueno, ¿y si fue Dios el que le dijo que no hiciera frijoles? ¿O sería usted que le dio pereza hacer frijoles? ¿O era el diablo que le colocó ese sentir? ¿Sí? O sea, cuando hablemos de esos sentires hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque entonces, si todos se definen un sentir, entonces no, ¿para qué autoridades haga lo que le venga en gana? ¿Sí? Y que nadie le ordene nada. Pero Dios ha colocado autoridades porque son necesarias. Entonces decir que yo todo lo manejo a punto de sentires, pues el asunto es complicado. ¿Qué tal? No, mijo, no puede salir. Uy, qué pena, papá. Yo estuve orando y Dios me mostró que sí, hoy yo tengo que salir. O sea, ¿usted aceptaría una respuesta de sus hijos así? Yo estuve orando y Dios me mostró que sí voy a salir hoy. Y si usted no acepta algo de sus hijos, ¿por qué cuando su autoridad le pide algo usted sí lo define así? O sea, seamos consecuentes con eso. O sea, un simple sentir en el corazón o razones humanas o lógica humana no puede ir contra la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está por encima de eso. Si usted revisa en el pasaje de Coré, Datán y Avirán, vemos que ellos convencieron al pueblo y a mucha gente de que Moisés estaba equivocado. ¿Sí? Y el punto es ese, tenemos que aprender a vivir por fe, por revelación y no por lógica humana. ¿Sí? A veces el cristiano se mete mucho en la lógica y se olvida de la revelación. Hay muchos hombres de Dios a los cuales Dios les ordenó cosas que no tienen ningún sentido, pero las hicieron y recibieron bendición. Si le hubieran puesto lógica, no hubieran obedecido. Es más, si usted revisa los argumentos de esta gente, ¿sí? Números 16:3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? No necesitamos que usted nos mande, todos tenemos a Dios, todos sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces Dios, ¿para qué puso autoridad si no hay necesidad de ella? Entonces, ¿para qué sus padres, si usted sabe hacer lo que ya no necesita que lo manden? Sí, pero mientras usted esté en su casa con sus padres y ellos lo mantengan, ellos son su autoridad y a ellos tiene que respetar y obedecer. Punto. ¿Sí? El problema es que a veces ni somos obedientes, ni ejercemos esa autoridad. Entonces dejamos que los hijos vayan haciendo y los vamos dejando y el perjuicio es para ambos lados, por no ejercer la autoridad y ellos por no sujetarse. Y luego la siguiente generación seguramente va a ser igual. ¿Sí? O sea que el asunto es importante y es de revisar. Ahora, cuando estos hombres se rebelaron, ellos humanamente tenían la razón. Moisés los sacó para llevarlos a la tierra prometida y después de un buen tiempo ellos dicen, Números 16:19, dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la... Números 16. Bueno, cuando la gente no acepta la autoridad, ¿qué es lo que quiere hacer? Mandar. Y eso es lo que Moisés les muestra a ellos. Dice, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdote. O sea, era la tribu de Leví que le había dado el privilegio de servir a Dios, pero querían, ¿sí?, estar más allá. Sí, aquellos que se les dio la oportunidad de estar en el ministerio, pero no era suficiente en estar en el ministerio, querían mandar. Entonces, cuando encontraron razones, quisieron descabezar. ¿Qué le dice Moisés? Números 16:11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová.
pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Cuando Moisés ve la rebelión, él entiende clarito, el problema no es de ustedes conmigo. El problema de un padre que no respeta a su hijo no es un problema con su papá. El asunto es mucho más serio. ¿El problema es con quién? Con Dios. Y eso es lo que le dice Moisés. Yo no soy nadie. Aarón no es nadie. Su problema es con Dios. Y el resultado del problema fue que fueron consumidos por el fuego y que la tierra se abrió y se los tragó. Porque es que el problema no era con Moisés. De hecho, dice la Escritura que una autoridad que es consciente de que esa autoridad no se defiende. Deja que hagan y que Dios tome acción y que sea Dios quien haga. ¿Sí? O sea que el asunto es bien complicado. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y ahí comienza la rebeldía. No, es que lo que dijeron en la iglesia no está bien. No, es que lo que decidió no es tal cosa. No. Entonces comienzan las murmuraciones. Murmurar es hablar de otra persona a los demás. Murmurar no es ir donde la persona y decirle, mira, yo pienso tal cosa, como dice la Escritura sola. No, es comenzar a hablar con los demás. Y cuando ya tiene un grupo grande, y sí, entonces ahí sí de golpe se atreve a ir a confrontar porque ya tiene un grupo de respaldo. ¿Sí? Pero ese es todo el proceso y la contaminación de la rebeldía, que es una labor que el diablo hace con mucha efectividad. La idea es primero dar mala fama para luego poder quitar la autoridad. Ahora, ¿quién sigue este procedimiento? Pues el que ignora los principios de autoridad o el que tiene un malvado corazón. ¿Cuál es la razón de estos hombres? Dice Números 16:13. Os es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades y tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. O sea, tenían razón. Pero ¿por qué no habían llegado a la tierra que fluye leche y miel? Porque Dios no había querido que llegaran, porque había visto su corazón, porque veía que no era tiempo de darle esas cosas. Y en lugar de reconocer, Dios no me está dando estas cosas, es mi autoridad es la que no me quiere dar estas cosas. Cuando usted como padre le prohíbe a su hijo o a su hija hacer tal cosa, entenderá su hija que esa prohibición es de parte de Dios y que Dios tiene razones para hacerla a través de su padre. O como en la nebulosa, solo ve al papá y no ve a Dios. Solo ve a la mamá y no ve a Dios. No, hay que vivir por fe, por revelación, no por simple lógica. Podían tener todas las razones, perdieron. Perdieron porque no estaban, ¿sí?, sometidos a la autoridad. Hay un pasaje muy hermoso que es el de Naamán, ¿se acuerdan? Un general del ejército sirio poderoso que llegó con lepra del profeta. Y cuando llegó donde el profeta ni siquiera salió, porque él llegó todo lleno de orgullo, de vanidad, con dinero, con vestidos, mostrando, sí, con cartas del rey de Asiria de respaldo, y el profeta, pues Dios sabe cómo se las cosas, ni se levantó de la cama. Le dijo al criado, vaya, dígale que se meta en el río 7 veces. Y este hombre ofendido, porque ni siquiera salió el profeta. Y más ofendido porque lo mandó a lavarse 7 veces en un río sucio. Y él decía, en mi tierra hay ríos limpios, como este hombre que ni sale me manda a mí a un río sucio a meterme, y se fue furioso. Uno de sus criados le dijo, si él te hubiera pedido algo muy difícil, a cambio de tu sanidad seguramente lo hubieras hecho, porque te pidió algo tan sencillo, no lo haces. Y este hombre decidió obedecer. Yo me imagino después de haber criticado pues el orgullo, ¿no? Bueno, entonces sí, pues bueno, metamos en este río ahí delante de la gente que había hablado. Sí, debió ser también duro para su orgullo, pero se metió 1, 2, se metió 7 veces y se sanó de la lepra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Era lógico? No, era el mandato de Dios. Cumplir los mandatos de Dios, aunque no parezcan lógicos, aunque no parezcan razonables, aunque no parezcan lo más práctico, si es lo que Dios ha mandado, hágale. Tengamos en cuenta que cuando Dios nos manda a hacer algo, sí, el simple hecho no es que hagamos algo, es que a través de ese proceso Dios quiere enseñar algo. Y allí está lo importante, no es si fui y hice, no. Para ir y hacer tal como Dios le dijo, seguramente te toca poner muchas cosas más. Seguramente hay más paciencia que toca colocar, más fe, más dominio propio, ¿sí?
Y el punto está en eso. Siempre que se obedece a Dios hay bendición. La lógica no puede estar por encima de la obediencia. La lógica mostraba, sí, en el caso del centurión, que Jesús iba y colocaba y echaba saliva y ponía las manos. Eso hacía Jesús y la gente se sanaba. Al centurión no le importó todo eso, simplemente dijo, usted ordene y va a pasar. Y eso no había pasado antes, de que usted ordene, pero él simplemente creyó, no, si usted ordena va a pasar, yo no necesito ni que vaya, no, qué vergüenza que usted entre en mi casa, sí, pero ordene que va a pasar. O sea, un hombre convencido de que no hay nada tan importante como la autoridad y que no hay nada tan importante, sí, como la obediencia. O sea que, importantísimo. Dice Hebreos 5:8 para terminar, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Mire, ¿quiere hacer la obra de Dios? ¿Quiere ayudar a los demás a conocer a Dios? Tiene que aprender a obedecer. Quien no aprende a obedecer a Dios, ¿cómo pretende ayudar a los demás a obedecer a Dios? Y quien no hace las cosas sencillas que Dios le manda hacer, como tender la cama, ¿sí? ¿Cómo pretende, sí, aprender a ser un siervo de Dios si no es capaz ni de hacer las cosas sencillas? O sea que la obediencia es de las cosas más importantes, porque la obediencia es algo que resulta cuando realmente confiamos en Dios. Y uno entiende, yo he entendido, bueno, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que deseo, pero esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que voy a hacer, de tripas corazón lo que yo quiera, de tripas corazón los sueños, si esto es lo que Dios dice que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, y punto, porque eso es lo que trae mayor bendición a mi vida, ¿sí? Ya sea para este tiempo o para la eternidad. Así es de que el punto es, no importa cuán grandes sean tus dones, tus recursos, tus habilidades, si no haces caso a Dios, así hagas milagros, no sirves. En Mateo 7 le dijo a los que hicieron milagros, echaron demonios, ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por otro lado, no importa cuán pocos dones tengas, no importa que tu colaboración en la obra sea pequeña, no importa que nunca hagas un milagro, que no cantes bonito, no importa nada de eso. Si obedeces a Dios, estarás haciendo verdaderamente algo que hará que nadie quite el premio que Dios tiene para ti. Así de que nuestra fe se manifieste en nuestra obediencia y comencemos con las cosas pequeñas. Porque las cosas pequeñas, cuando no las hacemos caso, nos llevan a desobedecer en las cosas grandes. Vamos pues a orar. Amado Padre, permítenos entender y creer que tú has colocado autoridades sobre la tierra y que pides no solo sujeción, sino obediencia cuando estas autoridades están en lo correcto. Ciertamente sabemos que las autoridades no son infalibles, Señor, pero permite que estemos sujetos a ellas como tu palabra nos lo indica. Y en aquellas cosas sencillas, Señor, que nuestras autoridades nos piden, coloca en nosotros ese deseo ferviente de obedecer, Señor. Tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Por lo tanto, permítenos, Señor, honrar a nuestros padres, ser cumplidos con nuestros jefes. Señor,